pensar no es algo que se obtiene mediante una técnica, receta, métodos, y no solo de aplicar la lógica y la verificación de los datos de la experiencia, sino saber organizar esos datos. Las capacidades sería como ver y pensar, y que tiene reglas y principios para el pensamiento y privilegiar esos datos que se obtienen mediante la experiencia. Indica que tenemos que comprender qué reglas ordenan el pensarse, organizar lo real y qué principios seleccionan ciertos datos y eliminan otros. La experiencia. La experiencia, ella habló, cuando terminaba de hablar, decía, de tomarlo de la experiencia. La experiencia depende cómo lo voy a tomar como verdadero. No todo lo experiencial yo lo puedo considerar, ¿no es cierto?, como que es un conocimiento verdadero. Entonces, eso tiene que ser sometido a distintas cuestiones, que tienen que ver el razonamiento lógico, lo demás que es esas otras experiencias que haya sobre el mismo fenómeno, recabarlas, y a partir de ahí sí puedo decir este conocimiento. Pero como decía él, lo que estaba hablando él es que hay un per se en uno, o sea, uno no se acerca, como yo dije antes, a algo, sino que se acerca con ciertas cuestiones que quizás ya fueron racionalizadas por uno, ya fueron, digamos, objetivadas, y uno estableció a través de esas categorías, de esos razonamientos, principios, ¿cierto? Esto es esta forma. El tema es derrocar eso, ¿cierto? Para aprender a... ¿Está bien? ¿Alguien más quiere leer? ¿Me puso otra cosa y tú, los compañeros? ¿No? Que uno va organizando, racionalizando, se transforma en el principio. Eso es lo que dice textual Morir, ¿cierto? Lo que no quiere decir que uno también pueda contestar esas preguntas para un examen, por ejemplo, desde esta cuestión de que uno se acerca al conocimiento de algo con un presaber, que no nos va vacío, y que ese presaber tiene que ver con cuestiones más objetivas, como podrían ser distintas teorías, categorías, principios, pero también se acerca de cuestiones más ligadas a lo subjetivo, como sería la experiencia, como sería la religión, ideológicas, culturales, hay un montón de cuestiones por las cuales... Cuando uno habla de subjetivo, habla de cuestiones, hay subjetividades que son individuales, de uno, pensar y actuar en la vida, ¿no? Desde una perspectiva compartida con otros. Eso sería el marco referencial. Los marcos referenciales tienen que ver más con teorías, con principios, con elaboraciones, digamos, más objetivas en cuanto a un fenómeno. En cambio, todo esto que llamaban esto irracional, que no es irracional, sino que es subjetivo, tiene que ver con estas cosas con las que uno ya está, ya viene con eso, ¿no? O sea, de sus propias vivencias, de sus propias experiencias individuales, hasta las propias cuestiones que uno fue tomando desde lo colectivo, desde su grupo de pertenencia, desde su cultura, desde su medio. Esas cuestiones también implican ciertos preconceptos y ciertos prejuicios. Cuando uno habla de prejuicio, la misma palabra lo indica, dice prejuicio, ¿cierto? Es algo que previamente al juzgamiento, ya está inserto. Solamente existe la relación hombre-mujer. ¿No es cierto? No existe ningún otro tipo de relación que yo acepte y a la que yo adhiera. Y yo doy espacio, aparte de ser dogmático, no doy espacio, digamos, para ponerlo en duda eso. ¿Acaso no existirán otro tipo de relaciones que no sean las heterosexuales? ¿No existirán? No me doy ese espacio. Eso, cuando se sostiene desde ningún lado, simplemente porque
yo, persona, o el grupo al que pertenezco, tiene esa ideología o ese dogma, eso uno lo empieza a considerar un prejuicio. Porque ¿qué es un juicio? Un juicio es una postura presenta argumentos, otra postura presenta argumentos, ¿se entiende? Si uno da la posibilidad de que algo sea sometido a juicio, en un juicio no se dice solo lo que el fiscal quiere. Habla la defensa, hablan los testigos, y ahí se llega, digamos, a un veredicto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, un prejuicio es que yo no permito, no permito someter algo donde no todo el mundo piensa lo mismo a un juicio. O sea, la palabra juicio no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto? Quiere decir juzgar algo. Juzgar en busca de lo que se acerque más a la verdad de una situación. Entonces, esta cuestión, al momento de que uno quiere hacer ciencia, ustedes van a ver, y lo van a ver mucho el año que viene, cuando estén en metodología, cómo opera para que yo me plantee esto que dice la pregunta 2. ¿Por qué voy a plantear problemas de investigación que van para un lado y otros los voy a dejar de lado? ¿Y en qué medida? Porque eso lo hacemos todos, ¿no? Uno elige qué quiere investigar, qué conocimiento va a querer producir, ¿no? Científico. Entonces, ahí viene esta cuestión. ¿En qué medida esas cuestiones que tienen que ver con lo que yo traigo, ¿sí?, van a operar para que yo elija una cosa y no otra? ¿En qué medida esas teorías, esas ideologías, esos conceptos, esos prejuicios que tengo sobre algo, ese parasitismo mental que puedo tener quizás sobre algo, o cierto dogmatismo sobre una cuestión, que es lo que vale lo que yo pienso y creo, y el resto, y todo tiene que pensar lo mismo que yo, entonces, y hacer lo mismo que yo, que es lo peor. Esas cuestiones ustedes van a ver que al momento de que ustedes planteen qué es lo que van a querer investigar en su tesis de grado, van a empezar a jugar. Van a empezar. Porque no van a elegir cualquier cosa. Van a elegir algo que tiene que ver con cuestiones que a uno lo motivan. Interés por un vacío de conocimiento. Pero que no es tan vacío, porque yo ya, como persona y como profesional, algún acercamiento a eso tengo. No por nada, no lo elijo desde el vacío. O sea, si yo planteo una pregunta de cómo se desarrolla el programa de salud sexual y reproductiva en el ingeniero Burke, ¿no? Como mi problema de investigación. Pues luego lo elegí. Bueno, ya lo que va es, ¿por qué elegí eso? Y no elegí hacerlo en otro espacio. ¿O por qué no elegí otro programa? ¿Qué sé yo? El PRODIAB, el de diabetes. ¿Por qué no elegí el de hipertensión? ¿Por qué no elegí el de prevención de TBC? ¿Se entiende? Entonces, ahí uno se da cuenta y ve que operan cuestiones que tienen que ver con esa que uno ya trae. En la medida que uno no tenga esa plasticidad, que yo digo, uno puede elegir algo que lo motiva, por lo cual tiene interés y quiere saber, y hay un vacío de conocimiento ahí, quiere saber qué pasa con eso, ¿verdad? Pero el tema es que uno también tiene que tener en alerta para que no pegue todas estas cuestiones que estamos hablando. Que esos saberes que uno trae al momento de querer investigar una cuestión problemática en otra, no operen como prejuicios o como respuestas a ese problema. No sé si se entiende. Como que yo ya me acerque con una respuesta ya dada. Por ejemplo, a esto que yo decía, el PRODIAB en los centros de salud del ingeniero Burke tiene que no dejar de lado, porque si yo tengo experiencia, porque trabajo, por ejemplo, en los centros de salud de Burke, eso me va a servir, ¿sí?
pero que eso no sea mi respuesta. Eso lo tomo como algo experiencial que me puede guiar en lo que voy a trabajar, ¿sí? Pero no, mi propia experiencia tiene que transformarse en la respuesta de algo. Es como decir, tipo, que mi papá murió de cáncer de pulmones, yo voy a hacer algo de cigarrillo. Como se no ver otro punto de la gente que verdaderamente fuma y de por qué. Ver dos puntos, el que fuma y el que no fuma. Dar una mirada sobre el pan fumar. Exacto, porque uno dice, bueno, ¿por qué? Porque me pasó a mi papá y está mal. Y quedarse con eso. Pero también preguntarse, ¿no? Si ya estaba todo el mundo que si ha hecho cancerígeno, ningún pensamiento complejo sería esto. Todo el mundo ya viene con sabe. un prejuicio, ya viene carga, no cambia ese pensamiento. No sé si no cambia. En vez de tener una respuesta, ese es el tema, es preguntarse. Digo, no sé acá cuánto fumas. Saben que yo fumo. ¿Cierto? Todos saben que yo fumo. Mi papá murió de cáncer de pulmón y yo sigo fumando. ¿Eso qué me tiene que permitir? Preguntarme, digo, a pesar de que hay evidencia científica de que el tabaco provoca tales y tales cuestiones, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas siguen fumando? No lo sé. En vez de tener una respuesta rápida, digo, desarrollar el pensamiento es empezar a buscar qué dice. Acá una de las primeras tesis de grado que a mí me tocó evaluar hace como 24 años, planteaba el tema del tabaco. Y era toda la tesis un alegato en contra de él. Probablemente no, pero a mí no me hace nada. O sea, una persona argumenta teóricamente, pero no puede argumentar desde un solo lugar. O sea, alguna pizca de los que piensan distinto, porque hay gente que piensa distinto con respecto al tabaco, ¿se entiende? Hay gente, hay organizaciones, está la Bacanera. Algo tengo que decir sobre eso. Por más que yo venga ideológicamente sea una anti-tabaco. ¿Se entiende? Eso es desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo. Decir, bueno, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que encontré, todo lo que se sabe. A partir de esto empiezo a reflexionar, a razonar, y en algún momento probablemente voy a tomar una posición. Porque ahí es donde se cierra, ¿verdad? Porque dice que el prejuicio en realidad es un obstáculo de la ciencia, Totalmente. entonces eso te paraliza y no podés seguir pensando como ella dice, porque lo dijo mi papá, o porque yo no fumo y O no me porque gusta lo sintió. Claro. O sea, es una experiencia horrible. Si no te quedas Alguien ahí, que te uno- encallizaste, Claro, pero es, digo, cuando juega lo emocional, claro. personal, es muy difícil que uno se ponga a teorizar sobre eso. Eso lo puedo hacer quizás después sobre el tiempo, con los años, porque le interesa, porque capaz que ese tema no le interesó más. O sea, en su momento quiso averiguar, informarse, porque tenía alguien querido que tenía ese problema, pero después de eso ya está, no es algo que lo motive a indagar, a pensar o a reflexionar sobre eso. ¿Quién lo dijo? Y cuando los científicos se acercan a viejos, ya sostienen lo que ellos venían investigando. En cambio, uno joven se encarga de ir. Depende si es joven, porque hay jóvenes que también están invitados. Claro, eso es el pensamiento. Pero para eso, dentro de la ciencia, existen lo que se llaman las hipótesis. Es decir, uno se acerca a un fenómeno teóricamente, conceptualmente, con toda la evidencia que hay, científica, ¿no? Pero también uno hizo hasta este momento. En este lugar y en este momento, ¿sí? Va a pasar algo diferente a todo lo que pasó antes o en otros lugares. ¿Se entiende? Ahí opera y ahí sirven los saberes previos, la experiencia. Eso no excluye que uno haga todo ese tránsito de búsqueda y de interrogación con respecto a qué se sabe de algo de la realidad que uno quiere conocer. Por otro lado, ¿por qué digo algo de la realidad? Porque este también es otra de las cuestiones que se les plantean a ustedes cuando tienen que elaborar y formular su problema de investigación para la tesis. Uno puede acercarse a una verdad haciendo un recorte de la realidad. No
no puede, y en determinado lugar, ¿se entiende? Uno no puede conocer toda la realidad y en todos los lugares. Humildemente, uno, como yo les quiero que le dije, ingeniero, busque, ¿no? Cómo funciona tal programa en tal lugar. Hasta ahí puedo llegar. O sea, mi pobre alma investigadora, digamos, me dice que es factible, que probablemente yo pueda ir a ingeniero Busque, ¿sí? Y ponerme a ver cómo funciona este programa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero yo no puedo decir cómo funciona el programa en toda la República Argentina. ¿Qué garantía yo tengo de lo que él me está contestando? Claro, la fuente. Es la verdad. O si hiciste las preguntas adecuadas. Primero, Si te entendí. si el instrumento está muy bien hecho, no que le estén dando las respuestas, por ejemplo, qué sé yo, ¿ustedes hacen actividades extramuros? Sí, no. ¿Qué me va a decir? Sí, capaz que no sale nunca. Nunca, ni sabe quiénes son las personas que están bajo un programa. ¿Se entiende? Por un lado eso, y por el otro lado, que es raro, cualquiera de nosotros, todo depende de lo que quiero conocer y cuál es la forma más objetiva en que yo puedo llegar a cierta verdad. Que volvamos a repetir, es una verdad. Claro, no es absoluta. No es absoluta. Bien, y la pregunta 3, ¿qué dice? Hay Las una que es dimensiones. larguísima. Sí, esa, la dimensión. Ah, no, la 2. La 2 es muy interesante, por esto yo la decía del tema, que dice pensar desde la incertidumbre, ¿verdad? Esa. La 3 es aprender a pensar Sí, en son las partir de la dimensiones. simplificación. No digo, pero la 2 es interesante también. Hay mucho ahí que habla de cómo fue cambiando paradigmática la ciencia. Por ejemplo, en un momento ustedes van a ver que habla de determinados científicos como Prigogine, en fin, hay unos cuantos que nombran. ¿Por qué? Porque esto que nosotros decimos, que no hay ninguna verdad absoluta, y que todo, digo, todo el organismo vivo, podría decir uno, es caótico, está sujeto también a lo aleatorio, al azar, o sea, hay un dinamismo que uno no puede negar. ¿Cómo llegaron a esto que después se transformó en la famosa teoría del caos? ¿No es cierto? Porque hasta ese momento parecía que los fenómenos y las cosas, y los organismos sobre todo, cumplían con ciertas reglas, con cierto estatuto. Esto es una regla, es así. Y después, que ayudó mucho el avance tecnológico también, se vio, por ejemplo, a orden, desorden, organización. Es decir, algo que funciona de determinada forma, en un momento parece que pluma. ¿Se entiende? Se empieza a desordenar todo. O sea, yo tenía los globulitos así, los átomos así, ¿sí? De una forma, o la reproducción celular así, y de repente veo que aparece un embrión, que esto, que el otro, y ya. ¿Te das cuenta? Atraviesa. O ciertos momentos o periodos de cierto orden y momentos de caos o de desorden, hasta que vuelve a organizarse otra vez con cierto orden. Porque la vida es así. La vida no es algo que funcione con reglas estáticas. Está sujeta a la incertidumbre y a miles de posibilidades. Y ahí viene lo aleatorio. ¿Se entiende? Entonces, ahí fue que a partir de esto, digamos, está esta dimensión del pensamiento que habla de darme cuenta que voy a estudiar aisladamente cada una de las partes o las voy a integrar, las voy a pensar y estudiar y conocer como un todo. Es decir, lo abro en parte
para conocerlo mejor, pero nunca me olvido que esa parte forma parte de todo un sistema de cosas. Es decir, yo puedo estudiar una tendencia, ¿sí? Pero yo no. Desgraciadamente, la ciencia lo puede hacer. Puedo llegar a muchas cosas más profundas que nada. Lo pudo fragmentar, lo puedo estudiar minuciosamente cada una de esas cuestiones. Y ahí salió todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, bien, la energía atómica, que de ahí viene su nombre. Plantea mirar solamente como esa parte, conocer esa parte, sin pensar que pertenece a un todo, que es el átomo, y que está en interrelación con los protones, con los neutrones, con los neutrinos, en fin, con las partículas subatómicas. Así es todo fenómeno, digo, yo lo digo en particularidad de esto, pero digo, así es todo. Si yo quiero conocer cómo funciona un programa de salud en determinado contexto, ¿sí? Tengo que ver todas las partes que hacen a ese programa. Y no puedo hacer una encuesta mandándosela a cualquiera diciéndole cómo le parece que funciona el programa. Tengo que ver, a ver, ¿qué compone el programa de salud? Lo componen objetivos, lo componen implementaciones, cosas que se proponen hacer o que se dice que se van a hacer, lo compone el propósito que tiene, o sea, de cubrir, por ejemplo, al 100% de la población. Claro, yo decía los componentes, las partes de prevención, las partes de promoción, las partes de prevención pues son dirigidas a poblaciones específicas. Las partes de prevención, las partes de cuidado directo. Es decir, si yo quiero decir que un programa funciona, que ese es el resultado, ¿no?, de una investigación, funciona bien, funciona más o menos, funciona para la miércoles, tuve un pensamiento complejo, es este, es abrirlo en todos los componentes que hacen y que están relacionados con ese programa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, a mí no me sirve solamente ir y preguntarle a las personas que están bajo programa si la tienen bien o mal. ¿Se entiende? Tengo que también ver cada uno de los procesos que hacen a la prevención. Y también mirarlo de los dos lados. Y el contexto, que lo marca mucho Andrés varias veces. Es decir, ¿en qué lugar está inserto ese programa? ¿Y en qué lugar implica? ¿Qué recursos hay para llevar adelante? Yo puedo obviar y llegar a una, digamos, verificación final que diga que un programa funciona bien o que la gente que trabaja en ese programa lo hace mal, si yo no me detuve a conocer y pensar sobre qué recursos tienen las personas que tienen que llevar adelante el programa para hacerlo, en qué contexto están. Capaz que, como ha pasado y como lo he vivido, están en un centro de salud donde teníamos que entrar todos juntos a las 9 de la mañana y nos teníamos que ir todos juntos a las 2 de la tarde, con una combi que nos estaba esperando cerca del barrio, porque era totalmente inseguro el lugar. O sea, nadie podía salir ni entrar solo a ese centro de salud. Entonces, yo voy a decir que las personas que trabajan ahí llevan mal adelante un programa porque no pueden hacer extramuros, no pueden ir a las casas de las personas que tienen que ver. ¿Se entiende? Eso es prejuicioso, eso es dogmático, eso es no pensar. No pensar que todos los fenómenos, ¿sí?, tienen, como dice el pensamiento completo, una multidimensión, pero uno tiene que irse como formateando, como hace con una máquina, ¿no? Formateándose en la cabeza y tratando de aprender a pensar de otra forma. Ese es el objetivo de André y de muchos más. Me incluyo. Le digo, que no quiere decir que ni el autor ni todo, digamos que las personas no piensan. Las personas piensan. El tema es el cómo piensan. ¿Sí? ¿En qué medida las someten
en qué medida buscan cosas que digan lo mismo, pero también cosas que sean antagónicas, no cosas que sean dicotómicas, hombre-mujer, cuerpo-mente, esa dicotomía. También uno cuando se acerca a un fenómeno, está, lo dice está, eso también lo tengo que digamos, ver, ¿no? Que dentro de cualquier cosa que quiera conocer, hay dualidades, hay antagonismos, nada es como lo dado y de una sola forma. ¿Sí? El tema está en que yo quiera acercarme a eso y de la forma que me acerco. O sea, o elijo tomar todo lo que me meten acá sin pensarlo, o elijo hacer ese trabajo, ¿no es cierto? De acercarme, pero dudar de todo lo que me dice. Dudar, la duda. La duda es lo que a uno lo hace crecer, no la certeza. Cuando uno se permite dudar sobre algo, y les digo como futuros gestores de servicio, ustedes, creo que lo dije la otra vez, pero lo vuelvo a repetir, seguramente en algún momento de su trayectoria profesional, ustedes van a tener a cargo personas, pero no solamente los pacientes, sino colegas, o coordinar programas, ¿se entiende? O llevar adelante distintas gestiones. Para tomar decisiones, a ver, dicen que la enfermera que trabajaba en la ANEO de Córdoba les enchufó potasio a los bebés. ¿Lo tomo como dado o me empiezo a preguntar a quién le conviene que haya una única responsable? ¿Cuáles son las pruebas que hay que indican que esa enfermera es la que inyectó esa solución? No era ni de denostarla, o estaban en mal estado, o se venció el orden. ¿Es responsabilidad única del que lo administró? O me pregunto, y después empiezo a averiguar, ¿me entiendes? No tengo la respuesta. Pero digo, eso es lo que tendría que hacer la justicia, empezar a averiguar. ¿Qué pasó para que alguien, que hay cuestiones que tienen que ver con registros, con información, con el contexto, cómo se manejan los procesos de trabajo en ese lugar? Es decir, eso también tienen que ser cosas que, si uno quiere llegar a lo más cercano de la verdad y no resolver fácilmente diciendo es una enfermera, que es una asesina serial de bebés, ¿se entiende? Si uno quiere aproximarse a la verdad, a lo más verdadero posible, tiene que hacerse preguntas. Tiene que hacerse preguntas. Y no emitir juicios. Hacerse preguntas. Puede ser que uno llegue a la respuesta después de analizar toda la evidencia, y reflexionarla, ¿no? O sea, no solamente quedarse con la lectura. Puede ser que también uno llegue a la misma respuesta. Era una asesina serial. No que llegue a comprobar eso, ¿entiende? Pero no desde el vamos, desde el primer momento, no pensar, no plantearse interrogar. Más allá de que quiera, podría ser que el neonatólogo estaba igual, más allá de que es un derecho inalienable de cualquier persona, su defensa. Pero uno no se pone ni el defensor ni el fiscal, ¿cierto? Se pone a tratar de indagar. Siempre, por eso digo, frente a cualquier fenómeno, es esta cuestión. Y otro de los puntos, yo me estoy adelantando a cosas que vienen después. El pensamiento simple pusieron identificar ¿no? El paradigma de la simplicidad. ¿Qué características tiene? Lo pudieron escribir. ¿Escuchan las escribieron? Definición, motivación. ¿O les resultó difícil? ¿Es multidimensional? No, es unidimensional. ¿Es asociativo? No, es disociativo. Es disociativo. Ah, sería asociación, asociar todo. Disocia,
sea, que por antagonismo, si yo sé lo que no es el paradigma de la simplicidad, digo, usando estas cosas, puedo decir, ¿qué es el paradigma de la simplicidad? Es asociativo, o sea, es multidimensional, ¿está? Por Descartes. Hay un cuadro ahí que tiene Anderlecht que es muy complejo, pero tampoco es para aprenderse ese campo, ese cuadro. O sea, pensarlo. ¿Qué hace que uno aborde o quiera conocer desde el paradigma de la simplicidad? Que no hacen un recorte de una cosa en un pedacito, no le va a importar dónde está, con qué está asociado, en qué contexto. Uno mira eso y nada. ¿Ves? Bueno, problema con la neurotransmisor. Ya está, pum, pam. Ahora, el pensamiento completo, el paradigma de la complejidad, me está diciendo que me pregunte, ¿por qué está asociado ese problema de los neurotransmisores? ¿Puede ser que una persona que tiene ese problema no presente las mismas características que otros? ¿En qué fenómeno, en qué contexto estará esta persona o estas personas que presentan este problema? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál es su situación? ¿Es igual, como decía antes la compañera, quiénes sí, quiénes no? ¿Es igual a otros que tienen el mismo problema, pero que sin embargo no tienen problemas portuarios en su modo? Eso es pensar desde el paradigma de la complejidad. No quedarse con esa fragmentación, con ese recorte arbitrario de una realidad y que lo tome como verdad, sino hacer esto, empezar a preguntar. Esto es lo que está de un lado, pero del otro lado dicen otra cosa, del otro lado otra cosa. Y por último, las otras dos dimensiones, digamos, de las formas de desarrollar el pensamiento que se tienen que ver con el pensamiento ecologizado. Primero habla de sistemático, ¿no? Sistema, que antes, teoría general del sistema, partes, que tienen mucho que ver con lo asociativo. Y por otro lado, el pensamiento ecologizado vuelve a repetir otra vez la idea de que nada surge de la nada, todo está en un contexto ecológico, todo está inserto en este pensamiento. ¿Sí? Uno es uno, como decía Ortega, el hombre y sus circunstancias. Uno es uno, porque tiene una historia, porque tiene un pedaderismo, que es que uno existe por los otros, ¿no? Uno no existe. Entonces, toda esa construcción que uno hace de sí mismo, digo, en un contexto, es esto que habla de ecologización, de pensamiento ecologizado. No puedo, bajo ningún punto de vista, cuando quiero conocer, quiero pensar sobre algo y llegar a lo más aproximado a la verdad sobre algo, no tener en cuenta estas cosas, no las puedo. Y lo último es, que yo ya hablé de esto en la primera clase, que es lo que dice ciencia como. Nosotros vamos a tener una parte que tiene que ver con la ética, pero digamos, estas 6 dimensiones son los que a uno le da la pauta de cómo empezar lo que dice, ¿no? A pensar con lo que y vuelvo a repetir, no quiere decir que nadie no lea, sino lo que implica el pensar. Escríbanlo como ustedes lo entienden con sus palabras. Me resulta muy fácil para ustedes poder comprender el sentido de algo si lo leo con mi propia palabra, con mi propio lenguaje, mucho más fácil me va a resultar aprender. Si yo copio palabras que dice otro, y yo no. Y una síntesis, con mis palabras. No va que se copie el resumen que aparece de la investigación. ¿Bien? Ahora llega algo y se resumen, y ya que va, ya, corto, pego como esto, lo cito bien y se termina el trabajo. No,
Se entiende, ustedes tienen que leer, repreguntarse, escribir las preguntas que se hacen sobre eso que leen, analizarlo y sintetizar. Vuelvo a repetir, con sus propias palabras. Salvo que sea algo que no puedo cambiar el concepto. Si yo tengo que decir, voy a decir, la composición del agua es,